En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubiloso. Pero al mismo tiempo no debemos malentender la exhortación que el apóstol Pablo nos ha dejado aquí, que dice que a los que persisten en pecar repréndelos delante de todos. La reprensión pública no es el primer paso que damos. Esto es después de haberles exhortado en privado. Es que persisten a pesar de la exhortación en privado, a pesar de haber dado los pasos según las instrucciones de Cristo en Mateo 18, 15 al 17, que también son aplicables, mis hermanos, a los ancianos que pecan, no solamente a los demás miembros. Al darnos cuenta que algún anciano ha caído en pecado, no significa que de una vez vamos a exhortarle públicamente. Esto es después de haber seguido las instrucciones. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Estoy leyendo de Mateo 18, 15 al 18. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí nos está diciendo que lo primero que debemos hacer es platicar con él en privado, y luego con 2 o 3. Y luego, si persiste en pecar, a esto se refiere el texto en 1 Timoteo capítulo 5, cuando habla de los que persisten en pecar, persisten a pesar de las exhortaciones que han recibido en privado. No malentendamos ni practiquemos mal este asunto, porque vamos a destruir a un hermano en vez de restaurarlo. El hecho de ser anciano no significa que nunca va a pecar, ni que nunca va a necesitar que sea restaurado nuevamente a la comunión con Dios. Que nosotros le ayudemos. No debemos buscar la primera oportunidad para reprender públicamente a un anciano, ni a otro hermano. Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. El cristiano debe abstener del pecado porque ama a Dios y porque desea agradar a Dios. Pero el temor a Dios también es importante para ayudarnos a resistir las tentaciones que Satanás nos presenta, y es algo que las Escrituras utilizan, que los predicadores del Nuevo Testamento utilizaban también para ayudarnos a resistir las pruebas y las tentaciones que a veces afrontamos. La reprensión pública, en todo caso, debe tener el propósito de lograr el arrepentimiento, no la vergüenza, sino el arrepentimiento y la salvación del hermano que ha caído en la práctica del pecado. Esto es lo que estudiamos en 1 Corintios 5:5, es para que sea salvo en el día del Señor. Es el resultado logrado en Corinto, en 2 Corintios 2:5 al 11. Es algo que estudiamos en bastante detalle ya en el capítulo 1 y el versículo 20 de 1 Timoteo. Y en todo esto, en la corrección de los pecados de los ancianos, el evangelista no debe actuar con parcialidad ni prejuicio. Sea imparcial. Te encarezco delante de Dios, en el versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas de las que hemos venido hablando acerca de la corrección de los ancianos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es fácil cometer el error de ser más comprensivo y más paciente con los errores de aquellos hermanos con los cuales tenemos una amistad más estrecha. Esto es algo que observamos comúnmente en la iglesia. El predicador es muy amigo de cierto hermano que se sabe que tiene cierta falta, cierto error en su vida, y es muy paciente, muy comprensivo con él. Pero luego otro hermano con quien no tiene una amistad tan estrecha, comete quizá el mismo error o otro tal vez igual, y con este hermano ya es bien rígido y muy
exagerado en su exhortación. Hay que tener mucho cuidado, porque si no tenemos cuidado, nuestra reacción será más dura en el caso de algún hermano con quien hemos tenido algún conflicto o que tal vez ni conocemos muy bien. Debemos tener cuidado de no limitar nuestra amistad personal, nuestro apoyo, nuestra atención y especialmente en este contexto, nuestra aprobación pública a un grupo limitado de hermanos en la iglesia. Esto debe ser igual para todos. No debe haber parcialidad ni prejuicio en las actuaciones del predicador. Es natural. Vamos a tener amistades. Va a haber hermanos con los cuales no tenemos una amistad muy estrecha y con otros que somos pero los mejores amigos. Pero en nuestra manera de actuar, en nuestro comportamiento, especialmente delante de la iglesia, no debemos manifestar esta parcialidad ni este prejuicio contra algunos. Debemos recordar siempre que estamos en la presencia de Dios, de Cristo y de sus ángeles. Por esto él dice en el versículo 21, te encarezco delante en la presencia de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Imagínense, estos son los testigos que están observando la obra que nosotros hacemos en este mundo, y en especial para el predicador, su obra, su conducta de parcialidad o prejuicio hacia ciertos hermanos. Tengamos cuidado. Así que hay 3 instrucciones para el predicador en cuanto a los pecados de los ancianos. Que tenga cuidado con las acusaciones, que sea valiente y que sea imparcial. Luego en los versículos 22 al 25 trata el tema de la imposición de manos. No en cuanto a la imposición de manos de los apóstoles, sino la imposición de manos practicada por el evangelista, por el predicador, que nada tiene que ver con los poderes milagrosos que transmitían los apóstoles únicamente por medio de la imposición de sus manos. En este contexto de 1 Timoteo capítulo 5, versículos 22 al 25, realmente encuentro 2 interpretaciones posibles y voy a presentar ambas interpretaciones para que usted mismo pueda evaluarlas y decidir cuál le parece más correcta en este contexto. Leamos el texto primeramente. Versículos 22 al 25. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. La primera interpretación que es posible es que esto tiene que ver con la selección de los ancianos. Viene hablando de los ancianos en este contexto, del sostenimiento de ellos y también de sus pecados y la manera de tratar estos pecados de los ancianos. Y es muy posible que sigue hablando de ellos y que se trata de la selección de ellos y su establecimiento como ancianos. El evangelista y toda la iglesia en este caso deben investigar bien antes de aceptar a un hermano como obispo. No debe imponer las manos con ligereza a ningún hombre para establecerlo como anciano. Así que la exhortación es en el versículo 22 que el predicador y la iglesia deben investigar bien antes de aceptar a un hermano como anciano. Deben estar seguros que él es fiel y que cumple los requisitos establecidos por el Espíritu Santo antes de aceptarlo en el obispado. Estos requisitos son evidentes como estudiamos en el capítulo 3
y los versículos 1 en adelante al versículo 7. A veces encontramos a un hermano que parece ser fiel, que parece ser de buena manera de anciano, de obispo, de líder, y rápidamente lo queremos subir a este puesto. Pero nos está exhortando el apóstol Pablo a que actuemos con cautela, con cuidado. Esto concuerda, por supuesto, con el requisito de que no sea un neófito, sino que tenga buen testimonio de todos, también de los de afuera. La imposición de manos a que se refiere en este texto es el momento en que el evangelista, en nombre de Dios y de la iglesia local, establece a un hermano como anciano. Esto es deber de los evangelistas, de los predicadores. Esto es el deber que el apóstol Pablo dejó a Tito en Tito capítulo 1 y el versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y esto es algo que consideramos ya en nuestro estudio acerca del obispado en el capítulo 3. Sabemos en Hechos capítulo 14 y el versículo 23, cuando el apóstol Pablo iba estableciendo ancianos que constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Les encomendaron a Dios, los constituyeron como ancianos. Este acto de constitución se hacía con imposición de manos del predicador, como una ceremonia, por decirlo así, una encomendación a Dios. Esta práctica de imponer las manos para apartar a un hermano a cierto ministerio especial es lo mismo que estudiamos en el caso de Timoteo, en 1 Timoteo 4:14. Es lo mismo que sucedió en Hechos capítulo 13 en cuanto a Pablo y Bernabé, cuando les impusieron las manos para que fueran enviados en ese viaje evangelístico que hicieron predicando el evangelio a los gentiles. Así que es una práctica común que encontramos en el Nuevo Testamento. Después que un hermano esté en el obispado, el evangelista no debe participar si él cae en el pecado. Al contrario, como acabamos de estudiar, lo debe reprender. A esto se refiere en el versículo 20 o el 22, que dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Así que si algún obispo, algún anciano cayera en pecado, el evangelista, aunque era anciano, no debía de participar en su pecado, sino reprenderlo si persistía en ello. El juicio en este caso, a que se refiere en los versículos 24 al 25, sería la investigación efectuada por el evangelista y la iglesia en cuanto al carácter del candidato al obispado. Así que el deber que se está mencionando aquí es que deben investigar bien antes de hacer esta decisión o juicio en base a los requisitos establecidos en el Nuevo Testamento. Quiero aclarar un poquito. El versículo 24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Es decir, que en ciertos casos observamos a los hombres y notamos que no cumplen los requisitos para el obispado. Notamos sus pecados. Al golpe de vista se ven. Pero en algunos otros casos se les descubren después. Solamente cuando hemos investigado bien, cuando hemos comentado con sus vecinos y con su familia, es que aprendemos que realmente no llenan los requisitos que están en las Sagradas Escrituras. Y lo mismo es el caso con las buenas obras. Y las que son de otra manera, las que no son buenas, no pueden permanecer
ocultas. Si tenemos cuidado, si no actuamos con ligereza, descubriremos los pecados de estos hermanos que son aparentes candidatos al obispado. Esta es la primera interpretación posible de estos versículos, que tiene que ver con el establecimiento de ancianos, la selección de ancianos. La segunda interpretación sigue el tema que estábamos estudiando anteriormente hasta el versículo 21 de la acusación de un anciano. Y ahora voy a presentar esta segunda interpretación posible de estos versículos 22 en adelante. Esto sigue también el contexto de hablar acerca de los ancianos, pero en este caso se considera que continúa el tema de los pecados de los ancianos y la acusación contra ellos. En este caso, en el versículo 22, la exhortación al predicador es que el predicador no debe imponer las manos precipitadamente en un anciano para acusarlo o reprenderlo por algún pecado. No debe participar en pecados ajenos en el sentido de permitir que algunos hermanos acusen en forma injusta y precipitada a un anciano. Debe insistir en que haya 2 o 3 testigos, según el versículo 19. Debe insistir en la exhortación privada antes de reprenderlo públicamente, que actúe detenidamente, con cautela. No debe permitir que su prejuicio contra un hermano le influya a reprenderlo en forma precipitada, el versículo 21. Y el juicio en este caso se refiere a la investigación que hace el evangelista para estar seguro que las acusaciones contra el anciano son legítimas. En algunos casos será evidente con poca investigación, él mismo se dará cuenta rápidamente, pero en algunos otros casos será necesario tener mucha paciencia, pero tarde o temprano se descubrirá el verdadero carácter del individuo. Ahora, estas son las 2 interpretaciones que encuentro. Usted tendrá que decidir, porque realmente a mí me cuesta estar seguro cuál de ellas pueden ser la verdadera. Ambas están de acuerdo con 2 cosas importantes. En ambos casos, cualquier interpretación que usted tome, en ambos casos está de acuerdo con el contexto de 1 Timoteo capítulo 5 que estamos estudiando, y en ambos casos la instrucción, la enseñanza que hemos tomado está de acuerdo con el resto del Nuevo Testamento. O sea que es una enseñanza que concuerda con lo demás del Nuevo Testamento. No cometemos ningún error en cualquiera de estas 2 interpretaciones. Así que realmente no me preocupa demasiado el no poder estar seguro cuál de ellas es la verdadera, porque ambas son enseñanzas verídicas. Usted estudie. En los versículos 22 y 23, en este pasaje que hemos estado considerando, está la exhortación especial para Timoteo: consérvate puro. Esta exhortación también parece estar con referencia a su relación al trato de los ancianos, que sea puro en la selección o en su corrección, en el caso de pecado en la vida de los ancianos. También menciona que ya no beba solamente agua, sino que usa de un poco de vino por causa de su estómago y sus frecuentes enfermedades. Algunos de los ascéticos decían que la uva era impura en sí. Por tanto, es posible que Pablo escribe esto aquí sobre el vino para que Timoteo no malentienda su exhortación a la pureza. La enseñanza sobre la injerencia del vino en este texto está muy clara. Tiene un propósito legítimo y solamente un propósito legítimo, y ese propósito es medicinal. Tiene una cantidad aceptable para el cristiano, y es un poco.
No hay base en este texto para tomar el vino y embriagarse. Debido al hecho que se me hacen muchas preguntas sobre las bebidas embriagantes y usted también recibirá muchas preguntas al respecto. En base a 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 23 y otros textos, quiero presentar más información sobre este tema, especialmente el tema del vino. Debemos entender desde un principio que la Biblia en el Nuevo Testamento enseña claramente que es pecado embriagarse con vino o cualquier otra bebida. En Efesios 5:18 la Biblia dice claramente que nosotros no debemos embriagarnos. El texto dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El cristiano debe encontrar su gozo en el Espíritu Santo, no en el vino. No puede haber duda que el Nuevo Testamento condena el embriagarse con vino. El único uso del vino autorizado para el cristiano por el Nuevo Testamento es que el que hemos estudiado en 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 23, y es el uso medicinal, y esto en pequeñas cantidades. Esto era el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Era un uso medicinal. Debemos recordar, y no podemos esquivar este texto en Proverbios capítulo 20 y el versículo 1, que el vino es escarnecedor. El texto dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Esto significa que el vino se burla de aquel que lo toma, y solamente el hombre necio se acerca al vino. Usted puede hacer los argumentos que quiera hacer, pero la Biblia siempre dice que el vino se va a burlar de usted si usted lo toma, y que usted es un hombre necio si se acerca al vino. Estoy muy consciente que no hay ningún texto en el Nuevo Testamento que diga que uno no puede tomar ni una gota de vino, ni otro licor. Estoy consciente de esto, pero también estoy consciente que la Biblia aclara que el acercarse a estas bebidas embriagantes es necedad. Cuando la Biblia dice que el necio ha dicho en su corazón que no hay Dios, ¿a qué conclusión llega usted en cuanto a la creencia o la fe en Dios? Que el no creer en Dios es necedad, y que debemos creer en Dios. Llego a la misma conclusión cuando la Biblia dice que el necio se acerca al vino y que el vino se burla de aquel que lo toma. Llego a la conclusión que el que quiere servir a Dios y agradar a Dios y tener éxito en su vida, evita el vino y toda bebida embriagante. La Biblia advierte claramente y específicamente: no mires al vino. Uno no se debe dejar tentar por el vino. ¿Por qué? Porque se ve bonito y se entra suavemente, pero al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Estudie conmigo, por favor, Proverbios capítulo 23, versículos 29 al 35. Aquí en este párrafo, la Biblia, la palabra de Dios inspirada y el consejo divino nos advierte contra el peligro de estas bebidas. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura
No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Imagínese qué tragedia más grave, más tremenda, la tragedia del hombre que mira al vino, que se deja tentar por él, que se acerca al vino y que permite que trastorna su vida, que destruye su mente y que lo capture en su esclavitud. Es pura necedad, mi estimado hermano, es pura necedad tratar de apoyar la bebida embriagante de alguna manera con la Biblia. Sencillamente la Biblia dice claramente que hay que evitarlo. Pero dice alguno: bueno, pero creí que Cristo y los discípulos tomaron vino, aún en la cena del Señor. Debemos entender que la palabra vino en la Biblia y en tiempos bíblicos en general, tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo, no se refiere solamente a vino fermentado. Lo voy a repetir y lo voy a tratar de comprobar. La palabra vino en tiempos bíblicos y en la Biblia no se refiere solamente a vino fermentado. A veces se refiere a vino fermentado embriagante, pero a veces se refiere al vino no fermentado, o sea, lo que nosotros hoy día llamamos el puro jugo de uvas. ¿Sí? En tiempos bíblicos, el puro jugo de uvas también se llamaba vino. Según Isaías capítulo 65 y el versículo 8, hay vino, o lo que el texto también llama mosto, en el racimo de uvas. Espero que lo lea en su Biblia, Isaías 65, 8. Así ha dicho Jehová: como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Hay vino en el racimo de uvas. O sea que el jugo todavía en la uva se llama vino, aunque no es vino fermentado, sino vino en su estado natural, el puro jugo de la uva. Según la Biblia, el jugo de uva que se encuentra en la uva todavía en el racimo es mosto, es vino. El vino nuevo en Mateo capítulo 9 y el versículo 17 es vino no fermentado todavía. Quieren conservar este vino y por esto mismo lo ponen en odres nuevos para que no se fermente. Si lo ponen en odres viejos que ya tienen los resultados de la fermentación vieja, entonces fermenta y se arrevienta el odre y se pierde el vino. Pero el vino nuevo es vino no fermentado. Encontramos en Jeremías capítulo 40 y los versículos 10 y 12 esta enseñanza o este ejemplo acerca del vino y la uva. He aquí que yo habito en Mizpa para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros, mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado. Y el versículo 12 declara: todos estos judíos regresaron entonces de todos los lugares a donde habían sido echados, y vinieron a tierra de Judá, a Gedalías en Mizpa, y recogieron, fíjese bien, recogieron
vino y abundantes frutos. ¿Cómo recogieron vino? Recogieron uvas. Pero estas uvas y el jugo que se encontraba en ellas se consideraba vino. En Isaías capítulo 16 y el versículo 10, hablando de pisar el lagar, las uvas que estaban en el lagar y el jugo de uvas que salía de ellas cuando se pisaban, se consideraba vino. El texto dice, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, en las viñas no cantarán, ni se regocijarán, no pisará vino, fíjese bien, no pisará vino, en los lagares el pisador, he hecho cesar el grito del lagarero. Lo que pisaba el pisador en el lagar era vino. Realmente era el puro jugo de uvas, pero lo llamaban vino, porque venía de la viña, de la uva, del vino.